Segunda y también última sesión. Confío en que tengamos una jornada agradable y feliz y que nos reporte mucho saber, mucha conversación y mucho interés. Lamento este breve retraso en el inicio que se debe a un problema con la conexión Zoom que ya está resuelto. Paso entonces a presentar el panel que nos va a ocupar en la primera parte de esta mañana, que es el que lleva el rótulo Museosofía en torno a la teoría del museo, la reflexión sobre el museo, digamos como institución, como lugar también en el que se abren nuevas relaciones con los objetos que custodia, nuevas relaciones sociales, etc. Es un panel complejo, como que vamos a escuchar aportaciones diversas y tiene ese mismo carácter un poco como interdisciplinar de otros, y lo preside Celia Guilarte. Celia Guilarte es la jefa de Relaciones Institucionales, Patrocinio y Cesión de Espacios del Museo Nacional del Prado, donde trabaja desde 2018. Anteriormente trabajó en el Museo Nacional de Escultura en Valladolid como jefa de relaciones, de comunicación. Es miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos desde 2008 y se formó como historiadora del arte en Salamanca y también en la Universidad Complutense con un máster de gestión cultural. Es muy importante señalar, a mi parecer, en Celia Guilarte, lo que son lo que es el combinado entre sus funciones profesionales y sus estudios e intereses académicos. Es decir, la jefatura de Relaciones Institucionales, Patrocinio y Cesión de Espacios es una jefatura absolutamente absorbente, de muchísima actividad, algo que podrán imaginar perfectamente una casa como esta, tan grande, y Celia no solo lo realiza maravillosamente ese trabajo, sino que también mantiene una enorme curiosidad, una sagrada curiosidad, digamos, por la reflexión sobre aquello que le ocupa y también sobre cómo se ha hecho en otros momentos en este museo o en otros, y de hecho pues, es frecuente que publique artículos o ensayos. Yo leí hace unos meses uno muy divertido, aparte de muy instructivo, que se titulaba Velázquez bien vale o bien valía una verbena, donde hacía repaso de actividades que se habían llevado a cabo en el Museo del Prado en el pasado, velatorios y otras cosas de esta naturaleza, trabajos verdaderamente muy significativos que le llevan también a estar preparando su tesis doctoral. Bueno, es un gusto para mí presentar a Celia Guilarte y vamos a escucharla. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Espero estar a la altura de esta presentación. Pues eso, lo primero, agradecerte que hayas contado conmigo, a Paloma Málaga, por supuesto, por haber organizado también este congreso, y a todos vosotros por estar aquí después del atracón museológico que nos dimos ayer. Bueno, disculpad si empiezo hablando de mí, pero es verdad que estar aquí hoy, muy nerviosa, en este lugar que es el Museo del Prado, pues representa una especie de bautismo, si nos ponemos trascendentales, para cualquier historiador del arte, o casi un galón en la carrera administrativa, si nos ponemos profesionales, para cualquier conservador de museos. Viene muy a cuento tras leerles mi estado de ánimo, no solo para ganarme la simpatía y la clemencia a la hora de pedirles que escuchen esta charla, sino porque es la demostración física, o más bien la consecuencia, de lo que pretendo analizar en mi intervención. De dónde procede la enorme trascendencia de este museo
por qué exalta nuestros sentidos y nuestros sentimientos y de qué materia está hecho, más allá del ladrillo de Villanueva, como bien sabe Carlos Jiménez, que tengo aquí delante. En un plano general, podemos comenzar esta charla con una evidencia, y es que todo museo lleva el sello de su época y es bueno que así sea. Este condicionamiento por su tiempo, voy a empezar ahí. Este condicionamiento por su tiempo proviene de varios ámbitos que van perfilando las formas de una institución, los museos, propensa como pocas a la mutación. El contexto social, político, económico, al igual que la alternancia en los gustos, la inercia en las costumbres o las manías adquiridas, ejercen una presión, no necesariamente equitativa, pero sí constante, que trasciende lo temporal e impregna la apariencia y el significado de los museos, haciendo las muescas en su propia historia. Dicho de otro modo, la historia de un museo es el resultado de una amplia y variada acumulación de actos humanos realizados en conciencia, desde la convicción y en la defensa de unas certezas que han ido cambiando a lo largo del tiempo y donde no suele haber lugar para las rarezas, entendidas estas en la indefinición más extensa y casi caprichosa de la palabra, como veremos. Ello significa que la preferencia o el rechazo por determinados artistas, movimientos, escuelas, etapas, incluso materiales relacionados con las colecciones, pero también la manera de adquirirlas, de exponerlas, de publicarlas, incluso de purgarlas, lleva implícito cierto grado de relativismo que ha ido conformando este y otros museos de dentro a fuera y viceversa. El Museo del Prado fue definido por Sánchez Cantón como una condensación de historia y de sensibilidad, y por Pérez Sánchez como un museo apasionado, caprichoso y accidentado, cuyos directores, cuando eran pintores, según Gaya Nuño, ejercían el puesto con sus gustos, sus manías, sus preferencias y sus desdenes. Estas filias y fobias trascendieron a las salas del museo a lo largo del siglo pasado, con ejemplos como, por ejemplo, el del legado, el insigne Pablo Bosch, cuya instalación se hizo con el buen gusto, ojo, o sea, era el único criterio que él establecía en su testamento, característico de los museos extranjeros. Otro ejemplo, la remodelación de las salas de Velázquez, que tuvo lugar también a comienzos del siglo XX, que dio lugar a un acalorado paragone acerca de los colores de la pared sobre la que debían colgar las obras del maestro. Defendía entonces Álvarez de Sotomayor, que era el director por entonces del Prado, que a su juicio los rojos y los verdes eran los únicos posibles, a lo que el marqués de la Vega Inclán, desde el patronato, oponía la gama de los grises perla, verde olivo, plata, acero azulado, y dirá que por muy tenue que fuera, nunca, pero nunca, debe ser en la gama de rojos. Nos gusta pensar que esta polémica valida la teoría de Ortega y Gasset cuando afirmaba que los fondos de Velázquez no son propiamente paisajes, sino fondos. Bien, de puertas para afuera, el Museo del Prado se ha ido constituyendo como un lugar de memoria. Recordad, este fue el adalid, ¿no?, de la exposición que comisarió Javier Portús para celebrar el bicentenario en 2019 de la institución, pues como un lugar de memoria cuya definición para Roland Reck implica la existencia de un requisito que quería destacar en este discurso: la apropiación colectiva por parte de la sociedad, que lo reconoce y lo modela, podríamos añadir, a su imagen y semejanza. Esta especie de intervencionismo afectivo, tan asumido y legitimado en nuestros días en el marco de una consolidada democratización cultural, en realidad siempre ha acompasado la transformación del museo, profesado unas veces con nostalgia y otras veces, las más de las veces, con vehemencia por la opinión pública. Dispuestos como estamos, por tanto, a trazar un breve recorrido por el sentimentalismo y el subjetivismo en la evolución del Museo del Prado, lo cierto es que no hay mejor testigo para ello, ya hemos adelantado algunos comentarios, que el órgano de gobierno con que se le dotó en 1912, el Real Patronato. En sus reuniones periódicas, sus miembros, representantes de la política, la nobleza, la burguesía, la Academia del Arte o incluso la pintura, determinaron los designios de la institución en las primeras décadas del siglo pasado, entre 1912 y 1930. Un periodo fascinante por los contextos que marcaron su toma de decisiones y su asunción de responsabilidades. Veremos
cuáles van a ser esos contextos y les adelanto que serán sobre todo el sentimiento regeneracionista de España, el desarrollo de los estudios de historia del arte y la consolidación de los grandes museos en Europa. Su poso, el poso de la actividad del patronato por estos años, todavía lo podemos reconocer en el presente, como vemos en las sesiones que se celebraron de manera continua, ¿no? De manera continuada. Dirán, en una de ellas, dirán lo siguiente, y ¿no? Es la manera de definirse. En lo jurídico representamos al Estado, a la propiedad del Estado, de quien todo es el museo y cuanto él recibe. Y, por tanto, nuestros deberes son muy estrictos y apretados, sometidos en lo moral a la opinión pública de la nación y por el Gobierno, y en asuntos propios por el mismo tribunal antes llamado de Cuentas del Reino, ahora con otro nombre. Esto nos sonará mucho a todos los que trabajamos, que nada ha cambiado en el museo en este sentido. Bien, el primer contexto que he fijado es el regeneracionismo, y lo he situado, lo voy a tratar a raíz de un ejemplo, que es la celebración del centenario del museo en 1919. En 1919 el museo cumplía 100 años, una efeméride que debía ser celebrada de la manera más digna posible, lo que por entonces implicaba dejar un testigo que perdurara en el tiempo. Se trata, dirán en el patronato, también del mejor modo de celebrar el centenario de la apertura del museo, pero sobre la base de que ha de hacerse algo permanente, como la inauguración de una sala o salas, por ejemplo, huyendo de fiestas más o menos aparatosas de las que luego nada quede. La dignidad en la época estaba íntimamente relacionada con el patriotismo, el compromiso y el decoro, y son continuas las alusiones a estos valores en las sesiones que celebraba el patronato en sus primeros años de funcionamiento, que no solo atribuía a las causas más altas, como un nombramiento o una defunción, sino también a cualquier desempeño museográfico merecedor de ser notado, como la reorganización de una sala o la negación de un préstamo. Todo era patriotismo, todo era patriótico. Testimonios ya conocidos, como el de Ramón Gaya o más tarde el de Manuel Azaña, subrayan esta asimilación del Museo del Prado con la patria y ayudan a entender el tono pasional con que se adoptaban todas las decisiones. En un ambiente así, no extraña que la preparación de los actos de conmemoración del primer centenario de la institución figurara entre las principales preocupaciones del patronato y de su director por entonces, Aureliano de Beruete y Moret. Javier Moreno Luzón ha dedicado recientemente un ensayo al fenómeno de la fiebre conmemorativa a principios del siglo XX, que, aunque no fue exclusiva de España, aquí se revistió de un carácter y un fervor particulares con motivo de la pérdida de las últimas colonias de ultramar en lo que hemos conocido como desastre del 98. Nos dio por los centenarios, recogía la prensa en 1910, y a la conmemoración de la publicación del Quijote en 1905 se sucedieron, como pueden ver en la diapositiva, otras efemérides a celebrar, como la Guerra de la Independencia y las Cortes de Cádiz, la muerte de Cervantes o las independencias hispanoamericanas, que pretendían reforzar los lazos con la otra orilla del Atlántico. En el Prado, la celebración del centenario en el Prado, como lugar donde se intercalaban el presente y el pasado en la historia de España, se concibió en torno a la renovación de las salas de Velázquez, dedicadas a Velázquez, convertido en uno de los máximos exponentes de las esencias nacionales. Habiendo, por tanto, determinado el símbolo del centenario, que coincidía con el símbolo del museo y con el símbolo de la nación, desde mayo de 1918 encontramos a un patronato comprometido y preocupado con los preparativos de esta efeméride, cuyo desenlace nos lleva a introducir un elemento que hasta ahora no habíamos contemplado como parte esencial en el devenir de este y el resto de museos y, en realidad, de cualquier otra forma de existencia. Hablamos de lo inesperado, lo azaroso, lo que escapa a la voluntad, lo que en física cuántica se conoce como el principio de incertidumbre, capaz de desarmar al instante las intrigas y los recelos que atribuyen a la maquinación, a la conspiración, aquello que en verdad sucedió sin que nadie pudiera preverlo y de lo que podemos dar mucha fe quienes trabajamos aquí. Así, en noviembre de 1919, la prensa se hizo eco de la conferencia que ven aquí de Elías Tormo, miembro del patronato, como único acto de celebración de los 100 años del Prado, sin dejar constancia alguna de la inauguración o apertura de las salas mencionadas.
Hoy sabemos que no hubo dolo, ni falta de previsión, ni desidia, ni por parte del museo, ni siquiera del Ministerio. Lo que en verdad ocurrió lo encontramos de nuevo en los diarios de sesiones del patronato, explicado en palabras de su director, el propio Aureliano Beruete. En una de las visitas que el ministro ha hecho al museo, al indicarle que el próximo 19 de noviembre se cumplirán los 100 años de apertura, indicó al director la conveniencia de celebrarse esta fecha con la apertura de algunas salas. Al ver el calor con que tomaba el proyecto y convencido de la oportunidad y bondad de la idea, el director se comprometió a practicar cuanto le fuese posible con objeto de que en dicha época se inaugurasen 4 salas. Pero al llevar a la práctica aquel propósito, encuentra algunos obstáculos, no siendo el menor el que resulta de la forma en que ahora se trabaja, la cual dificulta la realización de las obras, como lo demuestra la actual huelga de pintores. Bueno, pues todo se quedó en una huelga de pintores. He aquí, por tanto, la mejor demostración del principio de incertidumbre capaz de relacionar el comportamiento de los museos y los átomos en torno al derecho fundamental de la huelga, contingencia esta que, junto a otras más habituales, como la falta de personal o de recursos económicos, contribuirán a escribir el anecdotario de este y otros museos y condicionan cada una de las etapas de su historia. Bien, el segundo contexto que he mencionado era la historia del arte, ¿no? La historia del arte, como enseñanza reglada, discurrió paralela a la progresiva formación del museo en las primeras décadas del siglo pasado, entrelazándose e integrándose en la institución hasta llegar a pujar sobre el criterio de genialidad artística en puestos tan relevantes como la propia dirección del museo. De este modo, historiadores, críticos y conocedores del arte como Elías Tormo, Lázaro Galdiano, Sánchez Cantón o el propio Gómez Moreno más tarde, emergieron como figuras influyentes en el seno de la Casa de los Pintores, quienes poco a poco, los pintores, vieron desplazada su legitimidad para situarse al frente de la institución. En este contexto de transición se entienden las continuas alusiones a la vocación educativa del Prado y los desvelos del patronato por investigar colecciones, redactar índices, ordenar inventarios, hacer acopio de imágenes de obras en museos extranjeros, publicar catálogos, organizar exposiciones y promover conferencias. La sola exhibición de las obras de la colección será exaltada por su carga docente y de cultura, mediando con el público aficionado unas cartelas en continua revisión. Y dirá, por ejemplo, dirá Jacinto Octavio Picón en 1913, hay muchas cartelas que no pueden seguir como están, por ejemplo, aquellas que dicen retrato de hombre, retrato de mujer, y se hallan colocadas debajo del de un caballero o una dama, pues lo que está a la vista no necesita esta infantil explicación. Si analizamos las labores apuntadas por el patronato y las medidas adoptadas en torno a ellas, comprobaremos cómo la subjetividad de la que venimos hablando se fue inmiscuyendo de 1000 formas y a escalas diferentes a lo largo de esta etapa. Subjetividad que siempre fue matizada por una aspiración académica e intelectual en la toma de decisiones. Concretamente, en relación con las colecciones, el deseo de redimir la condición de un museo formado por aluvión, como se puede leer en la época, que es la colección real, ese núcleo de la colección real y las obras desamortizadas que provenían de la fusión con el convento de la Trinidad, y por tanto mutilado en cuanto a la representación completa de la historia del arte, se convirtió en la principal motivación para hacer entrar y salir obras del Prado. La belleza dejó de ser ya entonces un valor absoluto y estable, porque la ponderaba la pasión personal por lo deseado y lo adquirido. Publicaba la revista Blanco y Negro en 1919 lo siguiente: ¿debe ningún gobierno definir si nuestro museo tiene o no lagunas, cuáles son esas y cómo podrían ser llenadas? No, en modo alguno debe hacerlo. Esa es misión de los que más directamente viven el arte. ¿Crearon estas personas, quienes más viven directamente del arte, crearon estados de opinión para que nuestro Museo del Prado completara sus colecciones? No. En rigor, de verdad, ese problema no se ha planteado más que en lo relativo a los primitivos españoles, lo que nos lleva a enlazar con lo siguiente. Entre 1912 y 1930,
ingresaron en el Museo del Prado un total de 213 pinturas, de las cuales 132 fueron tablas, un 60%, 49 fechadas en el siglo XV y 68 fechadas en el siglo XVI. Hasta el siglo XV, perdón, y 68 en el siglo XVI. Esta fiebre por los primitivos no fue un rasgo diferencial en nuestro país, sino algo común en buena parte de la cultura moderna a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como reacción contra el culto al progreso y el materialismo que se iban imponiendo en la sociedad. Sin embargo, alineado con el gusto por lo medieval, sí se mostraba un apetito por lo genuinamente español que primó sobre cualquier otra consideración a la hora de aceptar donaciones, promover adquisiciones o levantar depósitos desde el patronato del Museo del Prado. Dirán, entonces, es preciso que tengamos el más completo museo de pintura española al que forzosamente tenga que acudir el que pretenda estudiar nuestra escuela, casi desconocida en el extranjero y, lo que es más triste tener que confesar, no muy conocida tampoco en España. Ilustran esta tendencia ejemplos tan relevantes como la suscripción popular promovida en 1918 para adquirir la tabla de la Virgen del Caballero de Montesa, cuyo origen español figuró entre el argumentario de méritos señalados por el patronato para quedarse en este museo. Sin embargo, no puede aspirar esta intervención a describir toda la política de ingresos y depósitos desarrollada por el patronato en la época, pero sí conviene destacar posiciones como la de Lázaro Galdiano o el marqués de Casatorres, ilustres coleccionistas, como vemos aquí en sus ambientes palaciegos, en su constante reivindicación de la necesidad de adquirir escultura española, la escultura en madera, para las colecciones del museo, o poner el acento en la incesante salida de vaciados, copias, muebles, tapices o pinturas del siglo XIX que se produjo en aquellos años, al ser considerados impropios del Prado o bien merecedores de un destino educativo o decorativo en otras instituciones, principalmente en museos provinciales y embajadas. Una labor compleja, la del patronato e incesante, en la que se optó por equilibrar colecciones a costa de realizar importantes sacrificios. La aplicación museológica del método de Procusto, aquel personaje mitológico que invitaba a los viajeros a descansar en un lecho que súbitamente se convertía en un doloroso patrón de ajuste. Si los huéspedes eran pequeños y no alcanzaban las medidas de la cama, Procusto procedía a descoyuntarlos. Si, por contra, eran altos y sobrepasaban las dimensiones, entonces les cortaba los pies y la cabeza, entiéndase la metáfora. El tercer contexto que voy a tratar, y el último, es el de la museología, el de la formación de la consolidación de los grandes museos en Europa. Este último ámbito, el de la museología, refleja como ningún otro la capacidad de decisión que asumió el patronato en la configuración del Museo del Prado, marcada la museología como todo el ambiente cultural en las primeras décadas del siglo XX por el enfrentamiento entre lo viejo y lo nuevo y el tránsito entre el anquilosamiento y el deseo de modernidad que siempre se intuyó en el extranjero. Aquí vemos diapositivas que pertenecen al archivo, podía haber cogido de otros museos, pero estos estaban en nuestro propio archivo, o sea, venían de la labor de recopilación que ejercía el patronato. Museos de Londres, Bruselas, París, Múnich se situaron en el punto de mira de los vocales del patronato, caracterizados por su gran cosmopolitismo. Basta recordar, por ejemplo, la raigambre inglesa del duque de Alba, que se sitúa al frente del patronato, que realizaron estancias fuera, intercambiaron fotografías de piezas, adquirieron publicaciones o invitaron a otros profesionales de prestigio como Friedlander, Meyer, Bosch o Berenson a catalogar colecciones o a impartir conferencias en el museo. Hasta el cambio en la denominación del Museo Nacional de Pintura y Escultura por la de Museo Nacional del Prado, adoptado en 1920, presenta una envoltura europea a semejanza de sus coetáneos Museo del Louvre en Francia, el Museo de las Janelas Verdes en Portugal, el Hermitage en Rusia, el Mauritshuis en Holanda o el Kaiser Friedrich en Alemania, que luego será el Bode Museum. Y como a cada acción
siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario, todas las iniciativas que alimentaron el impulso del museo fueron en ocasiones contrarrestadas por otras posturas de carácter más conservador, como destaca la prohibición por parte del patronato de permitir la salida de obras con destino a exposiciones en el extranjero, aun reconociendo su importancia para darse a conocer fuera, veto que mantuvieron firme a lo largo de las 3 primeras décadas del siglo. Desde esta perspectiva entendemos mejor las críticas de personalidades determinantes a la aspiración a la transformación cultural y educativa de la sociedad que arreciaban en aquellos años, como la del institucionista Manuel Bartolomé Cosío, quien en su maravilloso ensayo sobre el Greco denunciaba la antigüedad del Museo de Arte Antiguo, que era el Prado en 1907. Y dirá Cosío, triste es en general toda la pintura española como el carácter de la raza. Triste es y continuará siéndolo. El Museo Moderno de Madrid es más sombrío aún que las antiguas salas nacionales del Prado. Con todo, los efectos de la corriente modernizadora se hicieron sentir en el museo fundamentalmente bajo la dirección del historiador Aureliano de Beruete, cuyo nombramiento supuso en sí mismo un revulsivo frente a la larga inercia administrativa que había colocado a pintores al frente de la institución. La hiperactividad, auténtica hiperactividad, y la personalidad de Beruete va unida a los designios de la institución entre 1918 y 1922, apenas 5 años de mandato, en los que le encontramos visitando las obras de la ampliación de Arbós, reformando las salas de Velázquez, revelándole a Ramón Gómez de la Serna los secretos que ocultaba el Carlos V de Leoni, promoviendo la sustitución de las techumbres de madera, la redacción del inventario y el catálogo de la colección, retirando las hojas de parra de las esculturas, levantando ciertos repintes en Tiziano, alejando las verbenas, incluso eligiendo el color de las escupideras. Voy a procurar, como ahora se dice, ambientizar todo el museo, decía Beruete. Tal era la vinculación de Beruete con el Prado, que tras su fallecimiento, los cambios que tuvieron que acometerse en los espacios que él había acondicionado fueron siempre motivo de inquietud y preocupación entre sus compañeros del patronato, como si al cambiar el color de una pared o alterar la disposición de los cuadros de una sala, se desvaneciera el recuerdo de la persona que lo había determinado y se la sometiera a una especie de damnatio memoriae. Pero no es este el único caso, y ni siquiera el más evidente, que ilustra la relación casi física que establecieron algunas personas con el museo en la época, y Javier ha aludido a los funerales que se celebraron aquí. En 1917 se inauguró por primera vez una sala dedicada a exponer el legado de un miembro del patronato, la Sala Bosch, quien además en sus colecciones también le había transferido a la institución su nombre. Aquella era la condición que él ponía: se abrirá una sala con mi nombre. Difícil aspirar, por tanto, a un final más evocador para mostrar la invención del Prado, y con esto acabamos, que la propia personificación de los espacios del museo, circunstancia que en último término también nos revela que el museo es el resultado de una acumulación de actos y voluntades que, contemplados desde el presente, se nos muestran en una secuencia ordenada y casi lógica que pudiera parecernos inevitable, pero que, tal y como afirma Antonio Muñoz Molina, en realidad es todo lo contrario. Debemos descartar la idea de que las cosas, porque sucedieron, no tenían más remedio que suceder, lo que siempre nos dejará el campo abierto al futuro de los museos, con los mismos puntos suspensivos de siempre. Muchas gracias.